¿Quién decide el objetivo en un proceso de coaching? El coach, el cliente, la empresa. No te preocupes, en este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme. Pero si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, primero que nada, muchísimas gracias por tu confianza y también aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte y unirte a nuestro equipo, ya que juntos vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching, pero también con el desarrollo y la motivación, porque la motivación nos ayuda a ti y a mí a llevar una vida muchísimo mejor. Y bueno, el tema del que quiero hablarte el día de hoy es quién determina o quién decide el objetivo en un proceso de coaching. Parece relativamente sencillo, pero no siempre es así. Y para responder a esta pregunta, pues me gustaría que juntos recordemos algunos conceptos relativamente sencillos. El primero de ellos es qué es coaching. Y mira, coaching no es más que un acompañamiento profesional que ayuda a las personas a lograr sus metas y en el proceso, pues ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Ahora, el segundo concepto es quiénes conforman una relación de coaching. Y pues lógicamente hay dos figuras que componen una relación de coaching. La primera de ellas es el cliente o coachee. Este término medio elegante lo utilizamos los coaches para referirnos a la persona que recibe ese servicio. La segunda figura es el coach o prestador de servicio, pero también hay ocasiones en que aparece una tercera figura en esa relación de coaching y normalmente a esta tercera figura le conocemos como patrocinador y le llamamos así porque comúnmente el patrocinador puede ser el pagador de esos procesos de coaching. Ahora, el patrocinador puede ser una persona física o una persona moral. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que podría ser, por ejemplo, un padre de familia que contrata a un coach para que le dé un proceso de coaching a alguno de sus hijos. Pero también podría ser una persona moral, por ejemplo, alguna empresa que a través de alguno de sus directivos o de algún ejecutivo de recursos humanos, pues contrata a un coach profesional para que le dé un proceso de coaching a alguno de sus empleados. Entonces, sea cual sea el caso, el patrocinador, acuérdate que puede ser una persona física o moral. Ahora ya sabes qué es coaching y cuáles son las tres figuras que normalmente componen la relación de coaching. Y el último concepto, o bueno, más que concepto, es recordar que es una sesión de coaching. Y mira, una sesión de coaching no es más que una reunión que puede durar aproximadamente una hora, en donde el coach y su cliente van a trabajar un plan de acción o van a trabajar diferentes aspectos para ayudarle al cliente a lograr sus metas. Ahora sí, ahora podemos responder a la pregunta, bueno, entonces, ¿quién determina el objetivo en un proceso de coaching? Bueno, el proceso de coaching se compone de 2 o más sesiones de coaching. Hay procesos que pueden durar meses o incluso años. Y tú y yo podemos pensar que, lógicamente, en un proceso de coaching debería de ser el cliente el que determina la meta con la cual se va a trabajar ese proceso de coaching, pero no siempre es así. Y bueno, en realidad no es tan triste como parece, pero déjame contarte un poco más. Mira, normalmente en el coaching empresarial, la persona moral o la empresa, pues determina casi siempre cuáles son las metas preestablecidas que se van a trabajar en un proceso de coaching. Ahora, tú me puedes decir, oye, pero Liliana, eso está fuera de la ética o eso es muy triste. ¿Cómo es posible que el empleado no tenga voz ni voto para decidir cuáles son las metas que se van a trabajar en esos procesos de coaching? Mira, sí y no. Es triste porque por supuesto que a todos nos encanta participar y nos encanta aportar buenas ideas en las empresas. Sin embargo, no siempre es el caso, ya que la empresa puede determinar que a través de ese proceso de coaching le va a ayudar a alguno de sus empleados a desarrollar diferentes habilidades, comportamientos y actitudes que le van a ayudar a ser su mejor versión, pero por otro lado también a lograr las metas establecidas. La empresa puede preestablecer esas metas, ya que
casi siempre están relacionadas con indicadores de desempeño muy puntuales, como por ejemplo objetivos de ventas, participación de mercado, objetivos o métricas muy específicas como porcentajes de rotación de personal, dependiendo del área dentro de la empresa de la cual estemos trabajando. De manera que en realidad no es tan triste, más bien es que la empresa ya ha determinado una meta específica que se va a perseguir, ya sea en un periodo corto o en un año, por ejemplo, los objetivos de ventas, que la empresa pues ya sabe cuál es el objetivo de ventas que va a trabajar para el año en curso. Siendo este el caso, pues la persona o el equipo que van a recibir ese proceso de coaching, pues van a participar activamente en la elaboración de ese plan de acción para llegar a los resultados. Sin embargo, la meta casi nunca se va a mover y va a quedar completamente preestablecida hasta que termine el año y posteriormente se vuelve a establecer un nuevo objetivo. Ahora, ok, también, como te decía, hay procesos de coaching en donde el patrocinador es un padre de familia. Y ahora aquí casi es un poco más flexible comparándolo con el coaching empresarial, porque en el coaching personal, imagínate que, no sé, un padre de familia contrata un coach para llevar a cabo un proceso de coaching para alguno de sus hijos, va a tener en la mayoría de las veces mayor flexibilidad para que el hijo o sus hijos participen activamente en la elaboración de las metas. Sin embargo, podría darse el caso en que también nuevamente el patrocinador, aunque es un proceso de coaching personal, pueda decidir muy puntualmente cuáles son las metas que se van a trabajar en ese proceso de coaching. Mi mensaje para ti es que recuerdes que independientemente de que se trate de un proceso de coaching empresarial o un proceso de coaching personal, puede haber casos en donde ya el objetivo esté determinado por alguien más y no necesariamente por el coachee, que es quien va a recibir ese proceso de coaching. Ahora, pero también hay ocasiones en donde el cliente es el que determina la meta. ¿Y cuáles son estos casos? Bueno, imagínate que a lo mejor este empleado del que estábamos hablando en el coaching empresarial, él por su cuenta empieza a buscar un proceso de coaching con un coach profesional para trabajar en ciertas habilidades que necesita o incluso en metas personales en las que quiere modificar ciertas actitudes, ciertos comportamientos que no le están ayudando y para ello, pues contrata un proceso de coaching. En ese caso, el cliente al 100% es quien debe determinar cuál es la meta en ese proceso de coaching. Ahora, ahí, ojo, el coach no es quien determina el objetivo en ese proceso de coaching. Incluso en aquellos casos en donde el cliente le dice, bueno, coach, pero ¿sabes qué? Estoy un poco confundido, no sé cuál es el objetivo que quiero trabajar en este proceso de coaching, ya vi lo que significa coaching, ya vi que me encanta y que me va a ayudar en mi desarrollo y a mejorar y a liberar todo mi potencial, pero no tengo idea de qué objetivo trabajar. No te preocupes, cuando hay casos específicos o de esta naturaleza, el coach a través de diferentes estrategias y algunas herramientas le va a ayudar a la persona a que identifique cuál es la meta o las metas que quiere trabajar en esa relación de coaching. Sin embargo, normalmente la persona, y casi siempre, pues resulta que la persona ya tiene en mente cuál es el objetivo o cuáles son aquellas metas en las que quiere trabajar en esa relación de coaching. Por lo tanto, ahora ya lo sabes. Para responder a la pregunta de quién decide el objetivo en un proceso de coaching, pues aplica los dos. En algunos casos va a ser el cliente cuando solicita un proceso de coaching de forma individual, pero también puede ser el patrocinador o persona moral cuando a través de alguien o de algún representante de la empresa está proporcionando ese proceso de coaching para alguno de sus empleados o colaboradores. Bueno, espero que esta información te sea de utilidad, espero verte pronto y que tengas un excelente día.